La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Viernes de salud, señores. Hay un incremento en las enfermedades respiratorias y contamos con una especialista, la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga internista y fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Evangelina, muchísimas gracias. Buenos porque días. Yo sé que tú estabas de viaje, casi te apagaste de un avión y has hecho un esfuerzo para estar aquí con nosotros. Buenos días, Ramón, Jacqueline. Buenos días, doctora. ¿Cómo están Bienvenida. ustedes? Gracias. Feliz. Libre de gripe hasta ahora. Ay, es importante. Doctora, Hasta este minuto. la prensa lo detalla que hay casos, hay una expansión de casos de gripe, de influenza. Yo estaba en un laboratorio haciéndome unos análisis y me asusté porque vi que la mitad del salón tenía mascarilla, pero la otra mitad no y estaban tosiendo. Entonces, ¿por qué en esta época del año es que hay ese incremento? Es la brisita navideña. Y no me refiero al bono del gobierno, sino el cambio. Pero no hemos sentido todavía el cambio de temperatura así tan intenso. Sí, pero fíjate que de lo que más se habla actualmente es de la influenza, el virus de la influenza. Y el otro nombre que lleva el virus de la influenza es virus estacionario, porque a pesar de que durante todo el año, sobre todo después del COVID, hemos visto que la influenza se mantiene haciendo picos, haciendo brotes, pero realmente a partir de octubre, noviembre, diciembre son los meses donde más se siente, donde más aumentan los casos y es básicamente por esa baja de la temperatura. Pero, doctora, bronquiolitis y neumonía. Dice la prensa que están repletos los hospitales y que tienen mucha presión por estos virus respiratorios. Que como usted dice, bueno, estamos en diciembre y cualquiera diría que es la brisita. Bueno, pero aquí siempre hay un brote de algo y que afecta las vías respiratorias. No sé si después del COVID usted ha explicado que hay más incidencia. ¿Qué es lo que es bronquiolitis? ¿Y Mira, cómo se llega a la neumonía? ¿Una gripe pasa a neumonía así? ¿O la gente debuta y ya tiene neumonía? ¿Cómo es el proceso? Mira, tú hablas de bronquiolitis y hablas de neumonía. La bronquiolitis es una afección a nivel de los bronquios, donde los bronquios se inflaman y se estrecha la luz de ese bronquio, y al estrecharse la luz del bronquio, pues produce en el organismo como si fuese asma, y es muy común en niños, pero ahora lo estamos viendo en adultos, en adultos jóvenes y hasta adultos mayores. ¿Producto de quién? Del virus sincitial respiratorio. Ya en este mismo espacio yo había comentado que es una rareza lo que está ocurriendo desde hace 3 años, porque el virus sincitial respiratorio no se veía antes en adultos, solamente se veía en una población infantil entre los 9, 8, 9, 10, 11, 12 meses, y esos niños debutaban con un cuadro de sibilantes, de broncoespasmo, porque el virus afecta directamente el bronquio, inflamándolo de manera tal que la luz se estrecha y entonces ese bronquio silba. Y la gente no puede, la persona no puede respirar. No puede respirar, le falta el aire, tiene jadeo, tiene dificultad para respirar, Ay, pero Dios. producto del virus sincitial respiratorio, que tenemos una circulación ahora mayor que lo habitual. Entonces, por otra parte, tenemos los procesos de neumonías. Como tú decías, muchos de los procesos respiratorios que nos atendemos con un tececito caliente, con un analgésico, pueden desencadenar en procesos a nivel de las vías aéreas inferiores, donde el parénquima se inflama, desarrolla fibrina, ese mucus. Eso ya en los pulmones. Eso en los pulmones se infecta, y ese cuadro que se puede acompañar o no de fiebre, que se puede acompañar o no de elevación de los glóbulos blancos, que produce una serie de sintomatología como el dolor de cabeza, el malestar general, que puede también producir expectoración con o sin, o sea, tos con o sin catarro, pero en definitiva es el resultado de esa afección viral. Y muchos de esos virus entran al organismo como un virus, pero produce toda la plataforma para que una bacteria afecte, y entonces casi siempre da como resultado ese proceso neumónico que hace que el paciente llegue a ser hospitalizado. Pero, doctora, ¿y cómo una persona sabe que tiene una gripe y que esa gripe, que es normal que a uno le dé gripe, escucho 1000 veces al año a veces, pero cuál es el punto de alerta para diferenciar
en si debo acudir al médico, debo acudir al neumólogo, o yo me lo puedo tratar con un analgésico y con el té en mi casa. Mira, la fiebre es un síntoma muy importante porque a pesar de que es un síntoma de alerta que te hace saber que tienes un proceso importante dentro de tu organismo, deshidrata mucho. Entonces, el paciente con una afección respiratoria que tiene una fiebre persistente, ya sea el adulto, pero también ese es un buen pronóstico en una madre que ve a un niño que tiene una fiebre que persiste, ya debe de acudir al médico porque solo la fiebre deshidrata el cuerpo. Y entonces un cuerpo comprometido como un diabético te va a comprometer la bulimia, te va a deshidratar. O una persona mayor. Una persona mayor, una persona con un problema renal, una persona con un problema cardiovascular o un accidente cerebrovascular previo. Esa persona tiene una vulnerabilidad que cuando se deshidrata, producto de esa fiebre, puede entrar en un problema metabólico mayor y entonces eso es una fase de agravamiento del proceso. Otra condición es cuando tú tienes un proceso respiratorio y ese proceso te da dificultad para respirar. Ya tú no puedes esperar en tu casa, tú tienes que ir al médico, buscar la orientación correspondiente porque el mismo proceso te está diciendo que demanda atención y cuidados más relevantes. Y otra condición sería cuando tú tienes un proceso respiratorio y ese proceso, tú ves que los síntomas van empeorando o que no solamente tiene el dolor del cuerpo y el dolor de cabeza, sino que ya tiene una tos con una expectoración mayor, que el mucus, que era blanquecino, se hace purulento. Entonces, esa es una condición que te hace pensar que tú pudieras estar cursando con un proceso que va más allá de un simple flu, de una simple gripe, de un simple resfriado. Evangelina, una neumonía maltratada en una persona adulta, en una persona con una condición, diabetes o de cáncer, qué sé yo, puede morir por una neumonía. Las neumonías son la causa número 1 de muerte por causas infecciosas. Y los pacientes que llegan a hospitalizarse, puede llegar por un infarto, puede llegar por un accidente cerebrovascular, puede llegar con un politraumatismo. Y la mayoría de ellos terminan sus días con una neumonía. La neumonía es quien complica porque es la causa número 1 de afección nosocomial, o sea que se adquirió dentro del hospital y dentro de las causas de muerte es la número 1, o sea, tiene una alta tasa de mortalidad. Puede llegar a un hospital con una causa y adquirir una neumonía. Es muy probable que esos pacientes que se cronifican intrahospitalariamente, o sea que tienen una permanencia de más de 5, 6, 7 días, se compliquen o se contaminen intrahospitalariamente con un germen y son gérmenes mucho más difíciles de tratar. Y si eso es así, doctora, ¿no se toman algunas medidas preventivas como tener un neumólogo y chequeándole los valores, porque sabemos que el pulmón se complica rápido, para evitar una futura muerte? Bueno, eso es lo que se hace en la práctica. Cuando llega un paciente que tiene múltiples afecciones, o pacientes, por ejemplo, que tienen afección cardiovascular, que tienen un infarto o que han tenido condiciones que debilitan su organismo, generalmente las competencias profesionales que están trabajando involucran a un neumólogo porque por lo regular es necesario la intervención. Igual un paciente que se politraumatiza, un paciente que se opera, casi siempre el neumólogo interviene con una evaluación previa precisamente para prever esas futuras complicaciones. Evangelina, ¿por qué en el caso de la influenza hay que vacunarse todos los años? A diferencia de otras vacunas que duran 3, 4, 5. O de por vida algunos. O de por vida, como la de la hepatitis B o C. ¿Por qué? Lo que pasa es que la vacuna contra el virus de la influenza tiene una periodicidad de aproximadamente un año, año y medio. Entonces las recomendaciones son a vacunarse cada año, como se ha recomendado con otras, por ejemplo con el COVID, se habló de que tú te vacunas contra el COVID, pero vas a tener que hacer refuerzos secuenciales. Eso pasa con el virus de la influenza. Pero no es porque el virus muta cada año. Muta, cambia, exactamente, cambia precisamente porque la estructura genómica de ese virus es muy cambiante. Entonces, cada año se ha visto una alteración en la manifestación genómica y entonces hay que establecer
nuevas formulaciones para contrarrestar esas cepas que se van desarrollando. Doctor, Nos vamos. nos vamos a comerciales. Breve pausa comercial, porque tenemos todavía muchas preguntas a la doctora Evangelina Soler, neumóloga e internista. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos muy honrados con la participación de la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga internista y fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. La diferencia entre una alergia y un proceso respiratorio que pueda ser importante prestarle atención. A veces toser, estornudar y otros síntomas que la gente pueda confundirse. Usted nos hablaba en la pausa de que a veces es una alergia y no un proceso respiratorio. Mira, son muy poco distinguibles los procesos que se dan en torno a un proceso viral donde entra un ente nosológico, un virus, o entra una bacteria a tu cuerpo, o sencillamente de las bacterias que tenemos se desarrolla cualquier proceso. Es muy indistinguible de un proceso alérgico. ¿Por qué? Porque las vías aéreas reaccionan, son muy reactoras. Si tú eres una persona que de base eres atópica, eres alérgica y te expones a un olor de cloro, detergente o sencillamente un polvo o el humo, cualquier sustancia irritante, tú vas a tener liberación de histamina y esa histamina te va a inflamar los senos nasales, te va a inflamar los cornetes y tú vas a tener una sintomatología cual si fuese un proceso respiratorio agudo producto de un virus o de una bacteria. O sea que las primeras etapas son muy parecidas. Rinorrea, los ojos lagrimosos, congestión de las vías aéreas, puede tener descarga nasal posterior, se te puede exacerbar un proceso de rinosinusitis y entonces es muy parecido todo y ahí entran los otros signos y síntomas que son lo que te pueden hacer distinguir, ya sea la fiebre, ya sea otros malestares del cuerpo como malestar general, dolor articular, dolor de cabeza que puede también verse por la misma descarga de histamina y serotonina. O sea que habría que llegar al médico para tomar una conclusión de qué es o qué no es. Doctor, entonces definitivamente el coronavirus se fue como llegó. Si ya no hay caso de coronavirus. Sí, esporádicamente. Ahora mismo la incidencia del COVID es menos, pero hace unos meses teníamos unos cuantos casos. Y puede que aparezca 1 o 2, 3 casos dentro de la consulta. No es que ha desaparecido, Ramón. Pero ya ahora, como hay muchos medicamentos, hay menos casos de coronavirus. Pero más medicamentos, más. Bueno, los medicamentos no han cambiado mucho. El mismo arsenal de medicamentos que teníamos hace 2 años es el mismo con el que contamos ahora. Afortunadamente, cuando se comienzan a tratar, pues tienen una buena respuesta a la terapia a los pacientes que contraen el coronavirus. En el caso de los adultos mayores, ¿tienen las mismas características fuera de un recinto médico? Si están en casa o están encamados, pueden tener alguna sintomatología de neumonía, pero no la típica, con los típicos síntomas. El adulto mayor hace una sintomatología distinta, quizás, pregunto Claro, yo. Jacqueline, excelente pregunta, porque, por ejemplo, tú puedes tener un adulto mayor con un germen que a una persona de 30 a 35 años sano le da un fiebrón, lo pone en muy mal estado desde el punto de vista de sintomatología, pero el adulto mayor puede que no le dé fiebre porque ya la misma apostosis celular, y cuando digo apostosis es la muerte programada de algunas células, hace que el sistema inmunológico reaccione menos en una persona ya de 65, 70 años en adelante, a cómo reaccionaría una persona joven. Ramón, no te rías. ¡Estamos por eso! Las fiebres son más frecuentes, son más comunes, son más importantes y la sintomatología aguda es más importante en una persona con un sistema inmunológico con una mayor respuesta, entiéndase, los que están más jóvenes. Igual, una persona, por ejemplo, que tiene un accidente cerebrovascular, una persona de edad, tiene una respuesta ante los procesos respiratorios diferente. Por ejemplo, tú estás tosiendo ahora.
La tos es un buen reflejo del sistema inmunológico y te defiende y evita que tú hagas procesos neumónicos. Pero una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular y tiene un daño ya de toda la inervación de los músculos del cuello y toda la base de esta parte y todo lo que es el reflejo de la glotis, esa persona pues no va a tener el reflejo de la tos, y entonces hay un componente neumónico que se da debido a que la propia saliva, el deglutir los alimentos, puede hacer que el paciente broncoaspire, y entonces son más frecuentes las neumonías del pulmón derecho, porque esos pacientes que no tienen ese control de la glotis, que no tienen esos tonos musculares, que no tienen ese reflejo de la tos tan bueno como el tuyo, que eres una mujer joven, pues... coge ahí. Pues ese paciente va a tener más frecuentemente procesos neumónicos, y ahí tú ves que entonces se le desarrolla alimentación a partir de un dispositivo para que esta vía no contamine precisamente la vía pulmonar. O sea que tu pregunta es muy importante, porque marca la diferencia entre una persona de edad y otra persona no tan de edad. Angelina, cuando la persona va donde el neumólogo con determinados síntomas, ustedes con el estetoscopio detectan algo para... ¿Qué análisis, qué pruebas se realizan para detectar si esa persona tiene COVID o influenza o tiene cualquier otro de las enfermedades respiratorias? Bueno, las pruebas de gabinete, el hemograma, la prueba PCR, que es un reactante de fase aguda, nos orienta si hay un proceso agudo, pero en el caso específico de los virus que estamos viviendo, pues el panel respiratorio es la herramienta que más estamos utilizando, porque nos permite identificar tanto el panel de neumonía como el panel de los virus, cuál virus o cuál proceso bacteriano es el que está incidiendo en ese momento. Que lamentablemente no sé ahora, pero yo recuerdo que el año pasado que yo me hice un panel. El presupuesto de una familia no lo cubren, las ARS no lo cubren, muy mal por las ARS. Yo me río porque cada vez después una neumonía le sale más caro. Le sale más caro. Un internamiento. Claro, una neumonía le sale mucho más caro. Cuando tú identificas cuál germen tiene y tú lo tratas, es mucho más barato que tú hospitalizar un paciente 4 o 5 días. Entonces, es como algo que no se entiende, porque no cubren un panel respiratorio que rápidamente te puede identificar cuál germen y tratarlo de una manera eficaz, y te acorta el periodo intrahospitalario y te acorta los costos. Doctora Evangelina, ¿cuáles son las recomendaciones para el gran público en esta temporada? Vamos a hablar de esta temporada, de los abrazos, de los besitos, de la gente que llega de otro país. A veces se importan virus y otras cepas de por allá que uno no sabe cómo responder aquí. Entonces, dado el frito, los que se van de viaje también, y los que están aquí, que llegan, y esa cercanía con otro que tiene gripe o con un virus que no se cuidó, hay gente que cuida al otro, pero hay gente que no. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Mira, ayer yo tenía un junte en mi casa con unas amigas, y una de ellas tenía un proceso viral. Y ella pone, yo tengo gripe, si ustedes quieren yo voy, y todas le respondieron, no venga, que no venga. Te vemos por el WhatsApp, FaceTime. Te hacemos videollamada, pero no venga. No venga. Definitivamente, los virus infectocontagiosos, aprendimos con ellos con el COVID. Tú hablabas de que fuiste a un laboratorio y encontraste muchas personas con mascarilla. Cuando me lo dijiste fuera de cámara, yo me sentí muy contenta, porque la gente se está aprendiendo a no solo cuidarse, sino también a cuidar al otro. Y cuando tiene un proceso respiratorio, colocarse la mascarilla para no contagiar a 4 o 5 es una medida de mucho valor, porque tú fácilmente que estropeas una Navidad cuando tú vienes un 24 de diciembre con un proceso que a ti no te está haciendo nada, porque tú lo pasas bien, un palo analgésico, un mucolítico, y te la pasas bien, pero cuando tú llegas y se lo transmite a ese abuelito le ingresa y ya hasta puede morir por una simple gripe para ti, pero para él puede ser la causa de un internamiento y hasta de algo fatal. Es decir, que es recomendable y responsable usar una mascarilla cuando usted tiene un proceso respiratorio. Y no contagie a otro, no le dañe la vida a otro. Y hablando de decencia, doctora, y de educación,
El tema de los fumadores, el tema del tabaco, bueno, está en todos los reportes los daños que provocan el organismo, pero la gente continúa fumando. Y hay personas muy educadas que quieren también que tú fumes con ellos. Y usted ha hablado de los fumadores pasivos aquí en el programa en numerosas oportunidades, pero siempre vale el esfuerzo repetir recomendaciones para los fumadores y para los que no fumamos, que no nos contaminen con eso. Mira, Jacqueline, actualmente estamos trabajando un proyecto. Yo soy presidente de la Coalición Dominicana Saludable y estamos trabajando un proyecto de Dominicana Espacios Libres de Humo y otras emisiones. Tú vas a un restaurante y tú te sientas en el área de no fumador porque tú no eres fumador. Pero ¿qué pasa? Que ese restaurante, por la ley que tenemos, la 4200, que se declaró espacio libre de humo, pero esa misma ley tiene una cápita que dice que el centro donde tú vas tiene que garantizar un espacio para fumador. Pero ese espacio para fumador en un restaurante, en la terraza, pero el humo te llega. El humo te llega. Yo hace dos días tuve una paciente que desarrolló una crisis de broncoespasmo porque fue a un restaurante, estaba en el área de no fumador, pero el humo de los fumadores que estaban fuera le llegó, le alcanzó y ella llegó a mi consulta con una crisis de broncoespasmo. Complicada. O sea que nosotros aquí vamos a tener que revisar esa ley porque... Y educar un poquito, doctora, porque si tú me quieres, no me pegues de si ya sabemos que el fumador pasivo tiene la misma posibilidad de contraer cáncer del pulmón. Más posibilidad porque está demostrado científicamente que la corriente lateral tiene más sustancia broncogénica que la corriente que fuma el propio que hace el propio fumador. Que lo que expele el fumador es peor todavía. Y muchas parejas, tú ves que la mujer tiene una susceptibilidad de desarrollar cáncer, no fuma, pero el marido fuma y le fuma al lado y se muere. Entonces el marido que fuma se queda vivo, pero ella que tiene una susceptibilidad al cáncer, con esa corriente lateral que ha estado inhalando durante tantos años, se muere. Ayer tuve un caso de un paciente que fuma puro ocasionalmente con los amigos. Yo les digo, pero déjalo, pero no solamente déjalo porque tú tienes una condición de que tiene el colesterol alto, tiene ya una condición para desarrollar placa de ateroma. Si continúa fumando, tú vas a tener mayor riesgo cardiovascular y entonces si tú te sigues juntando con tus amigos, aunque tú lo dejes, particularmente tú, pero si sigues con ellos, es lo mismo porque te fuman dos o tres al lado. ¿Y el vape también es igual? No, el vape es peor. Peor. Los cigarrillos electrónicos son peores porque la cantidad de nicotina que están vapeando estas personas consumidoras de cigarrillos electrónicos es mucho mayor que la cantidad de nicotina que se fumaban cuando fumaban de normal. 10 a 20 cigarrillos. Ay, mi madre. Están fumando alrededor de 40 a 50 miligramos de nicotina al día. Doctora, qué bueno que usted ha dicho lo de los puros, porque yo tengo amigos que fuman puros. Eso ya es un deporte casi nacional, hay incluso lugares aparte en el restaurante. Hay lugares que son para fumadores, hay mujeres que fuman puros y hombres, pero venden como que no, que eso no es como el cigarrillo, que eso no hace tanto daño. Los fumadores me dicen, doctora, que yo no inhalo el humo. Entonces yo les digo, tú no inhalas el humo. Y cuando yo estoy, por ejemplo, yo voy a un salón y abajo hay una terraza y se ponen los fumadores. Cuando yo estoy subiendo al tercer piso por la escalera, el hedor del humo me llega. Entonces yo digo, ¿cómo tú no lo inhalas si a cuántos metros yo lo puedo inhalar del que están fumando los que están fumando lo puro? Entonces, en estos lugares, en estos clubes de fumadores, tú tienes 4 o 5 personas alrededor tuyo y no solamente el que tú te estás fumando, también el de los que están a tu alrededor. El fumador de puro no fuma solo. No, fuma con los amigos. Sí. Entonces, eso es un absurdo, es una tontada. Una muerte colectiva, ¿no? No es una tontada, o sea, es algo como que la gente se metió aquí un cliché, pero que no lo razona, porque el sentido común te hace pensar que claro que tiene que inhalarlo, claro que tiene que llegar a tus pulmones. Vamos a cuantificar eso. Dentro de las cosas que estamos haciendo en este proyecto Dominicana Saludable, es que vamos a cuantificar la cantidad de sustancias irritantes de humo que puede exhalar, se puede encontrar
en un lugar donde supuestamente está protegido. O sea, tú vas a un restaurante, tú estás en el área de no fumador, pero hay un área al lado de fumador. Vamos a ver qué cantidad de ese aire puede ser dañino para tu salud, estando tú en el espacio donde se supone que no hay contaminación porque está afuera en una terraza el que está fumando. Todo eso lo vamos a ir desarrollando paulatinamente porque hay que hacer una revisión a esa ley, porque la misma ley se contradice con la Ley General de Salud. Finalmente, tú estuviste en la vez anterior promoviendo un proyecto y que me gustaría ver cómo va esa iniciativa. De etiquetado frontal. Etiquetado frontal, exactamente. Bueno, pues mire, estamos muy contentos porque recientemente, el mes pasado, el 26, 27, creo que no recuerdo, 25, 26, bueno, el mes pasado recientemente, tuvimos un foro donde participaron las autoridades de aquí, el Ministerio de Salud Pública, el doctor Víctor Atala le dio muchísimo apoyo. Bueno, la iniciativa fue de Daniel Rivera, pero Víctor Atala ha hecho de él esa resolución. La ha asumido. La ha asumido y con mucho entusiasmo, con mucha entereza. Entonces, en ese foro que recientemente culminó, estuvieron la gente de la FAO, Organización Mundial de la Salud, otros organismos nacionales, y estuvo la industria. Por primera vez pudimos sentarnos, los sectores involucrados, la diputada Soraya Suárez, que es la que ha intentado sacar esta ley de etiquetado frontal. Nos sentamos conjuntamente con el representante del sector industrial y definitivamente se ve una buena expectativa respecto al tema. Vinieron homólogos de Chile, donde se dio inicio a esto del etiquetado frontal, precisamente hablando de lo que es de lo que ha sido la industria, porque el gran temor que tienen los industriales es que merme la productividad, que mermen las ventas, pero en los países del área, y sobre todo Chile, que ya tiene una experiencia de más de 10 años, no se ha visto tal compromiso de la parte económica en esto, con estos productos. Más bien la industria ha tenido que ajustar algunas formulaciones que ha sido de bien para todo, porque claro, si tú tienes un producto alto en azúcar y tú puedes modificar un poco esa formulación o la concentración de grasa saturada, la gente lo va a seguir consumiendo, pero va a haber un aporte a la salud donde ya todos somos testigos de lo que está aconteciendo. Hay una alta tasa de obesidad en niños y se sabe ya que una enfermedad aterosclerótica, un infarto no se inicia cuando tú tienes 40, 50 años. Un infarto, el daño vascular que te lleva a un infarto o a un accidente cerebrovascular, se inicia desde muy temprana edad. Entonces, todo lo que hemos visto en estos días con la producción de ese foro ha sido muy buena. Hace 2 días estuvimos con el señor Harbas de la Organización Mundial de la Salud en el país. Estuvimos hablando del tema y también hay un interés en que nuestro país, tanto con el tema de etiquetado frontal como con el tema de espacios libres de humo, pues pueda ser una realidad. Hay un gran apoyo de lo que son las instituciones, las agencias internacionales, tanto la OPS, OMS, UNICEF, Tobacco Free Kids. Hay una gran cantidad de personas que están apoyando para que estas dos actividades que estamos desarrollando en Dominicana Saludable pues puedan llevarse a cabo y puedan tener un feliz término. Ojalá así sea. Evangelina, muchísimas gracias en todo lo que vale tu participación y todos estos consejos. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, feliz Navidad y un maravilloso 2026. Amén, gracias igual. Y nos despedimos. Muchísimas gracias por la atención dispensada a lo largo de esta semana. Les recuerdo, propuesta semanal, y domingo y el lunes, si Dios quiere, nos vemos en el Telematutino 11. Señores, un buen fin de semana en compañía de Telesistema Canal 11. Cuídense mucho. Hasta el lunes, Dios mediante.